Se publica un mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano que está firmado por los arzobispos de Monterrey y León, así como del obispo de Cuernavaca, que tiene que ver con una discusión que se está dando en la Suprema Corte sobre si se prohibirá la exhibición de nacimientos. Ha sido una discusión que ya lleva varios meses. Y vamos a platicar al respecto con el padre Eduardo Corral Merino, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y Cultural de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Pascal. Muy buenos días, a la orden. Bueno, el próximo miércoles la Corte aborda otra vez este tema de prohibir los nacimientos, nos referimos a los nacimientos navideños, desde luego, en lugares públicos. Y bueno, pues la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó al respecto su grave preocupación y rechazo al nuevo proyecto de resolución que será discutido. Todo Estado laico moderno debe garantizar el ejercicio de tener o no creencias religiosas y ejercerlas plenamente, tanto de manera individual como colectiva. Pues, ¿por qué es, dígale por favor a nuestra audiencia, por qué este es un tema relevante, padre? Muchas gracias, claro que sí. La libertad religiosa es un derecho fundamental fundante. Es decir, el ser humano, por su dignidad, tiene capacidad de conciencia, tiene capacidad de opciones fundamentales, tiene capacidad de pensamiento. Y en esta libertad, en el cual el ser humano se encuentra religado, por eso la libertad religiosa, mucha gente comprende como sinónimo religiosa a Dios, pero lo religado implica también nuestra relación con los otros seres humanos, con el prójimo y por supuesto con la creación. Es decir, cada ser humano tiene el derecho de plantarse en la vida con sus opciones fundamentales y de vivir con relación a estas. No es la cuestión solamente del culto. En México se hace un sinónimo peligroso entre libertad religiosa y libertad de culto, es decir, la libertad de entrar en un templo, adorar a Dios, hacer oración, entrar en esta dinámica pues de relación con la deidad. Por lo tanto, a nosotros, a los señores obispos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales de los cuales México es parte, hay una exigencia de decir, a ver, la libertad religiosa es un derecho fundante porque a partir de ahí le damos sentido a todo lo demás, a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad de tránsito, a nuestra libertad de trabajo, a la libertad de educación, etcétera. La gente que sabe de derecho internacional dice que este es un derecho de tercer piso, es decir, que aglutina los demás derechos fundamentales. Por lo tanto, en México, frente a una ideología laicista que no quiere ninguna manifestación, quiere una neutralidad, suceden este tipo de amparos. En México tenemos estos 3 amparos. El miércoles se resuelve en la primera sala uno de ellos y puede establecer un precedente para los demás. Por eso creemos muy importante que en este México plural, que en este México que se ha firmado pues desde la democracia, ¿verdad? Podamos todos tener libertad o no para ejercer nuestras creencias y nuestra libertad religiosa. A mí me cuesta trabajo entender cómo pues la exhibición pública de un nacimiento, que además de la parte religiosa, forma parte de la tradición cultural mexicana. Hay una tradición artesanal muy importante al respecto, pero me cuesta mucho trabajo pues pensar cómo alguien
pues ya no digamos sentirse ofendido, porque hoy en estos tiempos, pues desgraciadamente hay mucha gente que se siente ofendida por cualquier cosa, pero ¿cómo puede limitar la libertad de otros? Es decir, no, esto no, realmente no me, pues sin entrar en las cosas específicas legales en las que no soy experto, desde el punto de vista, pues, del, vamos a decirle, el sentido común, no entiendo cómo puede limitar esto la libertad de otros. Así es. Este es un punto muy curioso, porque toda religión es parte de la dinámica cultural. Los obispos señalan en este mensaje, que es muy puntual, de una paginita, lo pueden ver ustedes en Twitter, ahí en Conferencia del Episcopado Mexicano. Los obispos dicen, toda cultura pues se va integrando por el lenguaje, Sí. por las costumbres, por las tradiciones y también, por supuesto, por la religión. Es como si alguien caminando frente al Museo de Antropología, frente a la bellísima estatua de Tlaloc, pues se sintiera ofendido por ese que es un símbolo religioso también, ¿no? Entonces, digo, podemos llegar a un punto en el que pues no se pueda exhibir ninguna cosa que tenga una connotación religiosa, ¿no? Pienso que esto nos lleva a un terreno muy peligroso, me parece, ¿no? Este es el problema de este laicismo que ha caminado mucho en México, es decir, que nadie manifieste sus opciones religiosas para que nadie se siente ofendido. Es decir, es una acción negativa. Sí. Le decía yo hoy en la mañana, porque me decían, hombre, esta obra de teatro de Matteo Ricci, pues tan importante, ¿por qué no la llevamos a muchas partes? Yo le decía, claro que sí, por supuesto, porque es una expresión artística que tiene valores religiosos. No es una experiencia religiosa que tiene valores culturales, sino es al revés, es una expresión artística que reconoce este aspecto fundamental del ser humano, de este ser que se pregunta quién es, a dónde va, quién es su creador, cuál es el sentido de la existencia. Estas preguntas fundamentales que no se pueden responder en la inmanencia, es decir, con mi sola razón, con mi sola experiencia, no. Requiere de todo el esfuerzo que ha hecho la humanidad por entenderse y demás. Le decía yo, pues que tenga cuidado a Luis de Tavira, no se vayan a amparar, porque en el centro es que podemos llegar a un punto en que cualquier cosa que nos ofenda, una obra de teatro de esta naturaleza. Sí, cualquier cosa que nos ofenda, que pueden ser tantas cosas, ¿no? Digo, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo, pues termine en un amparo y saturando al Poder Judicial y en concreto a la Suprema Corte, pues que tiene cosas muy importantes que resolver, que sí son verdaderos peligros para la convivencia, ¿no? Y que sí tendrían que merecer toda la atención de la Corte. Pues vamos a ver en qué termina esto, padre, y le agradezco mucho que nos haya acompañado nuevamente en el programa. El agradecido soy yo. Muy buen día. Estoy a sus órdenes. Gracias, el padre Eduardo Corral Merino, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano.